que... Empezamos ahora, así que nada, buenos días a todos. El objetivo de esta sesión, como sabéis, que es la última sesión del programa, en estas sesiones síncronas que tenemos, ¿no? Como acompañando a la metodología que lleváis trabajando los pasados meses con el equipo de GovTech Latam. Y la idea de esta sesión es un poco trabajar con vosotros, facilitaros algunas herramientas, algunas reflexiones y conclusiones de todos estos años de experiencia que os permitan escalar la innovación que habéis estado trabajando, ¿no? Los proyectos, los pilotos, el proceso y un poco como daros una hoja de ruta de los siguientes pasos. Entonces, no sé si me quieres, bueno, hoy vamos a tener como la sesión dividida como en dos partes, entonces vamos a hacer una primera parte que nos estará acompañando Idoia Ortiz de Artiñano. Idoia, muchos la conocéis, es la directora estratégica del proyecto y nos viene acompañando desde el principio. Y bueno, con Idoia vamos a ver un poco tener una charla, ¿no? Con ella y aquí también os animamos a que sea una sesión dinámica en la que nos preguntéis dudas, reflexiones y un poco también aprendizajes. Y la idea es un poco como que ella nos vaya a contar qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de escalar este tipo de procesos o proyectos o pilotos en nuestras municipalidades, ¿no? Sabiendo que vamos a ir siempre a un nivel como bastante abstracto porque cada ley de contratos en cada país es diferente y al final Latinoamérica es una diversidad enorme, ¿no? Y sabemos como que eso es una complejidad. Entonces, bueno, hablaremos un poco a alto nivel. Y luego trabajaremos con Jime y conmigo más en teoría y os pondremos a trabajar en salas por municipalidad, como un poco bueno, sí, como en ya una hoja de ruta para escalar. Entonces, sí, Jime, ahí quieres presentar y empezamos con Idoya. Sí, solo no estoy en el computador, lo que te digo, no me está funcionando el Ah, computador, entonces no podría proyectar en este momento, pero no sé si hacemos como la proyección de la primera diapositiva, lo tengo en mi computador, pero no lo puedo proyectar en mi celular. vale, bueno, si quieres lo que hacemos es que empecemos con Idoya y luego ya proyectamos el resto, ¿no? Porque la primera Vale, diapositiva tampoco es nada. Pues Ido, te damos paso y lo que os decimos, intentemos mantener la cámara encendida lo máximo posible porque al final hablar con personas es mejor que hablar con caritas, pero también sabemos que pues lo haréis en la medida que podáis y ir preguntándonos, levantando la mano, lo que sea, cuando queráis intervenir, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias. Encantada de estar en esta conversación. Qué bueno ya saber que estáis en la sexta y última final de formación con todo lo que habréis pasado, ¿no? A veces la conversación sobre el escalado y la contratación siempre como que da un poco de, a veces, alergia, ¿no? Porque es como la parte quizás, no sé si es más compleja que todo lo que habéis hecho anteriormente, pero sí muchas veces son dinámicas que están supeditadas a otro tipo de decisiones, decisores en otros departamentos, los de contratación, los de jurídico y demás, ¿no? Pero sí comentaros que aunque sea la última y la última conversación, en realidad es parte vehicular de este tipo de procesos. Y bueno, Jime y Ro lo saben bien, el equipo del proyecto y sabéis vosotros que desde el minuto uno de conversación ya Jime está ahí tocando la puerta, pero vosotros cómo contratáis y vosotros qué tiempo de no sé qué, ¿no? Bueno, pues tiene mucho sentido también bajo nuestra experiencia, ¿no? Pues porque esto, como digo, es vehicular y sobre todo capacita o hace más fuerte o da más poder a este tipo de, de, de proyectos. Los proyectos de innovación abierta GovTech al final son proyectos que se tienen que contextualizar en la lógica pública, nos guste o no, y la lógica pública, la contratación es parte habilitadora, a veces restrictiva de cosas que hay que hacer, ¿no? Y hay que verlo así. Como en este caso, mi charla es más planteándolo como cómo puede ser la lógica de contratación un instrumento habilitador de innovación más que ¿no? de poner barreras a la innovación y cómo lo instrumentalizamos con este tipo de proyectos. Ahora todos vosotros, o algunos de vosotros por lo menos, habéis tenido la lógica de piloto o habéis ya enfrentado lo que es contractualmente hacer un piloto, que ya es complejo, pues ahora es la lógica de escalado, ¿no? Y luego qué. Obviamente, como decía Rocío, nosotros nos podemos dar una respuesta específica a cada una de las instituciones, no solo porque estáis en países diferentes, sino porque cada institución es de su padre y de su madre, como a mí me gusta hacer. Solo por deciros y daros un ejemplo. En España, que es quizás el espacio, desde luego yo personalmente que más conozco a nivel de contratación, tenemos la misma ley de contratos en toda España, tenemos la misma directiva europea, pero si vas a cada una de las instituciones,
cómo se aplica esa ley tiene sus formas y características diferentes. Hay directivas internas que hacen además que aparte ponen una capa más, quizás de complejidad o a veces porque habilitan más cosas que lo que hay en la ley, ¿no? Entonces esas diferencias hay que verlo. Pero creo que en 3 puntos que os quería hablar en esto de la contratación relacionado con este tipo de proyectos, creo que son cosas, como decía Rocío, macro que son muy parecidas en todos los espacios y que creo que os van a generar valor en cualquier caso. ¿Cómo escalar una solución digital GovTech? Bueno, pues como decimos, la lógica de la licitación pública y la lógica de la licitación abierta, si es después de unas cantidades grandes, es inevitable, ¿no? O sea, creo que en ninguna institución que estéis aquí hoy os dejan contratar directamente a una empresa porque sabes que es la mejor, no te lo dejan. Hay ciertas, en las leyes de contrato existen los negociados sin publicidad, pueden tener otros nombres, seguramente los chilenos, muchos de los nombres que yo repetiré aquí sean muy parecidos a los chilenos porque los chilenos tienen una ley de contratos de sector público muy parecida a la actual española, pero normalmente los conceptos son iguales. Esos contratos directos normalmente se pueden dar cuando son franjas económicas muy pequeñitas o porque hay una circunstancia que avala que eso que vas a comprar no hay nada más en el mercado. Valorar y tú como equipo público probar que efectivamente esa solución solo hay una en el mercado muchas veces es difícil. Entonces, en general, cuando se quiere escalar, se tiene que escalar. Después hay unas formas nuevas, ya lo comentaré, se tiene que escalar vía licitación. ¿Esto es un problema? Sí. ¿Es imposible? No. ¿Por qué? Porque las licitaciones y lo que nosotros hemos visto en muchos países de forma agregada, puede que en vuestro caso específico no sea así, pero me extrañaría. La ley de contratos normalmente establece unas lógicas de trabajo en cómo se tienen que hacer los pliegos, cómo se tienen que hacer las licitaciones, que no restringe tanto la innovación. Es más, que la implementación de esa ley de contratos, en la hora de hacer los pliegos, se hacen los pliegos de una forma o tradicional o de la forma que se ha ido haciendo para dar respuesta a un mercado que era diferente al que teníamos ahora. En concreto, ¿qué estoy diciendo? Que muchos de los pliegos que se hacen desde las instituciones públicas siguen pensando que el proveedor que puede darte una solución es grande, lleva muchos años en el mercado, lleva facturando mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero en lo que es la innovación tecnológica y en el mercado del ecosistema innovador así no es. Tenéis empresas como las que habéis conocido en este programa que te pueden dar muchísimo valor y no necesariamente están facturando 1 millón de euros cada año, ¿vale? Entonces, estas lógicas de trabajo o estas lógicas de desarrollo de pliegos sí que es verdad que hay que ir alterándolas y normalmente la ley de contratos de cada uno de los países no es una barrera. Lo que suele ser una barrera normalmente son las directivas internas, las directrices internas de cómo se han hecho las cosas y se quieren hacer igual, ¿vale? Yo voy a plantear una serie de cosas relacionadas con diseño de pliego que son importantes a tener en cuenta. Las lógicas de solvencia económica y técnica. ¿Quién puede participar? ¿Qué experiencia estáis pidiendo para participar en este tipo de proyectos? Normalmente, ser muy conscientes que las empresas que quieren o que pueden daros soluciones digitales innovadoras, muchas de ellas no tienen muchos años de experiencia, no tienen mucha facturación, ¿vale? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Normalmente, las leyes de contrato no ponen mínimos en la solvencia que necesitas, ponen máximos a la solvencia que puedas pedir, ¿vale? Entonces, normalmente no suele haber problema en bajarlos. Es más, como digo, esa tradición de poner solvencias altas. Criterios de adjudicación, importante. Cuando tú estás comprando una tecnología, una innovación tecnológica, no solo tecnología, innovación tecnológica, no puedes comprarla a precio. Tú no puedes comprar un algoritmo a precio. ¿Por qué no lo puedes comprar? Porque seguramente comprarás un mal algoritmo. Esto pasa en general en cualquier cosa que quieras comprar. Si compras a precio, normalmente no necesariamente te da igualmente valor. Pero sobre todo cuando estás hablando de innovación tecnológica, son temas que primero no son comparables con otras cosas que hay en el mercado y segundo, que la innovación y las cosas buenas tienden a tener que pagarse, ¿vale? Entonces, si tú en las licitaciones, en los pliegos, el criterio de precio pesa mucho, es muy probable que estés perdiendo la oportunidad de comprar muchísima innovación y que la solución innovadora al final no gane. Obviamente hay excepciones, pero normalmente pasa esto, ¿vale? Después hay un tema importante que nosotros estamos empezando a mover aquí en España y que es complejo de cambiar, pero es lo que hay.
si os dais cuenta, las instituciones públicas, no sé si cómo es en América Latina en vuestros municipios, pero en general sí que sé que lo es, el software, la innovación tecnológica, se compra vía memoria. O sea, seguimos comprando en la administración pública software tecnológico viendo una memoria escrita técnica. Y eso es una barbaridad. Porque obviamente ahora, con la IA generativa, cualquiera te puede hacer una buena memoria de un software sin tener ni idea de programación y tú no vas a tener capacidad ni criterio para ver cuál es el buen proveedor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el software, esto pasaba hace 1 año o 2 años, pero ahora todavía es más relevante. El software no se puede comprar vía memoria. Se tiene que pedir en las licitaciones, se tiene que pedir el password si estás comprando producto, tienes que cacharrear el producto, tienes que tener una reunión con el proveedor para que te explique esa propuesta de valor, que te haga una prueba de concepto, etcétera, etcétera. Entonces tú puedes valorar por lo menos la parte subjetiva de una manera real. Valorar poner los puntos de los criterios subjetivos leyendo una memoria, de verdad, es una barbaridad. Es una barbaridad, es lo que se hace, o sea, si sois los que hacéis, no sois los únicos, es lo que se hace normalmente, pero es una barbaridad. Y ahora otra vez, daros cuenta que la IA generativa está para quedarte, que todo el mundo tenemos ChatGPT. Yo soy proveedora de lo público y utilizamos muchísimo ChatGPT para cualquier cosa, y no solo ChatGPT, otro tipo de modelos también, y que eso está en el mercado. Entonces ya no se puede comprar como se compraba. Entonces ahora hay que desarrollar unas lógicas y otra vez, las leyes de contratos normalmente no te dicen no puedes hablar con el proveedor, no puedes hacer una entrevista. No, lo que pasa es que nunca se ha hecho. ¿Vale? Entonces ese tipo de cosas es importante. Segundo, para no echaros más rollo, ¿tengo hasta ahí 10 o hasta qué? ¿Hasta ahí 10 está bien? Vale. Entonces, la lógica de pliegos, otra vez, súper, súper importante. Una última cosa de los pliegos es el tema del calendario de pagos. Normalmente la administración pública está acostumbrada a pagar una vez cada 6 meses, una vez al año, ¿no? Porque, otra vez, porque viene de un mercado de proveedores grandes que no importa cuándo les pagues. A las empresas pequeñas nos importa cuándo nos paguéis. Nos importa, si puede ser mensualmente, mejor que cada 4 meses, ¿vale? Entonces, esto que parece una tontería, normalmente se suele poner en el pliego, que vosotros no le soléis dar importancia y tampoco importa tanto porque las lógicas de tesorería de vuestras instituciones no son las mismas que una empresa pequeña, y sí cierra mucho el mercado. Si una empresa, si a mí yo sé que tengo que hacer yo qué sé, un proyecto de $500.000, de $500.000 y me vas a pagar al final del proyecto, ya te digo yo que no me presento. Si me lo pagas una vez al mes, me presento. ¿Por qué? Porque mi caja, mi tesorería no puede encajar eso. ¿Puedo ser un gran proveedor? ¿Te puedo hacer un muy buen valor? Sí, pero solo porque en el calendario de pagos tú has puesto que me pagas una vez al año, yo y muchas empresas como la mía no se van a presentar. Entonces, esto todo son los pliegos. Entonces, en mi opinión, si queremos cambiar y queréis realmente poder escalar soluciones que habéis visto como las que habéis pilotado, tenéis que pensar bien estos pliegos. Entonces, trayéndolo al proyecto, si vosotros habéis visto y habéis pilotado soluciones que os han interesado, no solo por la solución que habéis pilotado, sino por todo lo que habéis conocido y aprendido en el programa y queréis escalar, tenéis que sacar una licitación abierta. Esa licitación abierta no puede ser para la empresa que pilotasteis. No puede. Estaríais haciendo fraude de ley. No puedes dar una licitación solo para esa empresa. Dicho esto, puedes pedir el alcance de lo que has visto que a ti te funciona, que puede ser el alcance que te da esta empresa, sí. ¿Puedes crear criterios objetivos y subjetivos que pidan o valoren cosas que te ha dado esa empresa? Por supuesto. ¿Puedes poner criterios por los cuales solo esa empresa que has pilotado puede hacer el trabajo? No. Y esto lo sabemos todos. Por lo tanto, es muy importante recoger todo el conocimiento que habéis tenido en este piloto y si queréis escalarlo, ponerlo en una licitación. Eso como en un alcance. Y después, por favor, haciendo el esfuerzo de que el diseño de ese pliego realmente responda a ese tipo de mercado, de ese tipo de empresas que pueden darte soluciones. Nos ha pasado muchas veces, y Ro, te acordarás en el Ayuntamiento de Madrid de los primeros años, de hacer todo este proceso y decir, sí, queremos escalarlo, sacar una licitación y nos viene el cliente después, es que nos ha venido la típica grande que nos ha hecho mal las cosas, no porque sea típica y hace mal las cosas, pero en este caso no nos ha hecho bien. Dijimos, oye, pásanos el pliego, ¿qué sacasteis? Y efectivamente habían sacado un pliego en donde solo las grandes podían ganar.
Entonces, habéis hecho todo este proceso para después llegar a hacer un pliego que solo las grandes pueden ganar. Entonces, importante, lo que sacáis en ese pliego, si queréis el alcance de lo que estáis pidiendo, que esté bien informado con todo lo que habéis aprendido en el programa. Lo que os ha gustado y lo que no os ha gustado, pero necesitáis de la empresa que habéis pilotado. Y segundo, tanto criterios, solvencia, formas de adjudicación, temas de calendario, tenerlos muy en cuenta. Otra vez, no tanto para esa empresa que habéis pilotado, pero sí para este tipo de empresas que tienen soluciones importantes para vosotros. Entonces, esto es muy importante. Si queréis sacar un pliego, por favor, estas 2 líneas de trabajo las tenéis que tener muy, muy en cuenta, porque si no, no llegaréis al punto. Después de esto, si sacáis una licitación abierta a la competencia, que este tipo de empresas pueden competir y te gana una empresa grande o que no conoces, está bien, porque estará cumpliendo con los criterios objetivos y subjetivos de valor que tú has puesto en esa licitación, ¿vale? Que gane la mejor, pero que el campo de competición sea equilibrado, sea justo, sea competitivo y sobre todo saque lo que queréis sacar de todo este proceso que habéis hecho, ¿vale? Entonces, esto es una primera idea que creo que era la más importante, me ha alargado un montón, pero creo que es la que más valor os va a traer. Después, a nivel general, este tipo de proyectos, ¿con qué se acompañan? ¿Con qué tipo de contrataciones se acompañan? Normalmente, los procesos de innovación abierta se acompañan se hacen contratos menores y después se licitan cosas con todo lo que hemos aprendido, con lo que os estaba comentando antes. Ahora hay una nueva figura, bueno, no es tan nueva en España, pero se ha empezado a utilizar ahora, que es el artículo 183, que es el concurso de proyectos e ideas. Lo tienen algunos municipios en Argentina, lo tiene la nueva ley de Chile, lo tienen los brasileños, o sea que mirar a ver si vosotros lo tenéis, que es magnífico para este tipo de cosas, porque es un concurso de proyectos que básicamente al ser un concurso no pides una cosa específica, pides una necesidad o un reto. Podríais sacar el reto que vosotros habéis tenido con nuestro programa por ahí, o bueno, otro tipo de retos, lo que sea, te permite dar un premio que nosotros planteamos como el premio es un piloto pagado y después te deja enlazar un negociado sin publicidad, o sea, una contratación directa a quien ha ganado el piloto. O sea que eso es fantástico porque ahí te permite uno pilotar, si no me gusta, no hago más. Si me gusta, sí que puedo activar este contrato directo, esta contratación directa para la empresa que ha ganado el concurso. ¿Por qué esto es legal y por qué la mayoría de las leyes de contratos esto lo permiten? Porque la empresa que le has dado regalo, me sale, el premio, ha pasado un concurso competitivo a ver toda la competencia, que es el concurso. Oye, ha habido una definición, la gente ha aplicado, se ha elegido, etcétera, etcétera. Por eso puedes dar y las leyes de contrato normalmente permiten dar esta lógica de negociación sin publicidad. Eso es una figura que, de hecho, en Europa se llama Design Context, que es el concurso de diseño, que es muy interesante porque tiene este concepto de diseño nuevo, de nuevas ideas, etcétera, etcétera. Y después, otros sistemas que suelen acompañar mucho a estos de programas son los sistemas de racionalización, que son los sistemas de homologación. Esto es, que homologas a ciertas empresas categorizadas para que después puedas sacar licitaciones un poco más abiertas. Lo que estamos viendo bastante ahora, no hecho, sino empezar a hablar de esto, es que sistemas de homologación de empresas posibles contratadoras que básicamente se generan una serie de retos constantes que vas lanzando en el sistema de homologación. Y las empresas ya homologadas, que se homologan muchas empresas innovadoras, pueden reaccionar de una forma más rápida y la contratación es mucho más rápida simplemente por estar homologado. Este es un tipo de modelo más inglés que lleva desde el 2014 con el Digital Marketplace, pero que ahora por lo menos en España se empieza poquito a poco a mover o poquito más a conceptualizar. Y por último, otro tipo de sistemas de contratación que acompañan a este tipo de proyectos de innovación abierta OffTech. Como vosotros sabéis y pasará en muchas instituciones vuestras, es más fácil, parece, sacar contrataciones grandes que pequeñas. Muchas veces los equipos de contratación están tan saturados con proyectos ya tan grandes que no te van a sacar una licitación pequeña para un tipo de proveedor pequeño, una cosa, una funcionalidad. Entonces, lo que se está empezando a hacer también es generar estos espacios de innovación GovTech para pilotar cosas, para pilotar sin tener que pensar en escalado directo, pero pilotar cosas que el cliente público conozca directamente. Y paralelamente,
se empiezan a plantear lo que llamamos cláusulas de innovación abierta que se exigen en las contrataciones, en el alcance de las contrataciones de empresas más grandes. O sea, que si una institución como la vuestra saca 30 millones de dólares, bueno, igual eso es una barbaridad en un municipio como, no sé porque hay municipios grandes y pequeños, pero 30 millones de dólares para aplicativos tecnológicos, mantenimiento de aplicativos tecnológicos del municipio. Y se dice que un 5% de este alcance se planteará para hacer procesos de innovación abierta con proveedores no tradicionales, ¿vale? Que está conjugando esto, haciendo estos proyectos de innovación abierta, como habéis hecho en este programa, en donde estás pilotando continuamente y poniendo esas cláusulas a los contratos grandes, haces que esos que ganan, esas empresas grandes que ganan tu contrato grande, tengan que subcontratar a empresas que tú ya vas fichando, viendo, conociendo y demás. Tengan que hacer ellos mismos estos programas de innovación abierta. Entonces, eso es muy interesante. No hay tanto ejemplo porque es bastante nuevo, pero creemos que por ahí va a ir mucho, porque tiene todo el sentido. Imaginaros si en una concesión de una residencia de ancianos se obliga en la licitación que en la concesión cada año se va a invertir X dinero en innovaciones tecnológicas que mejoren la vida del residente anciano en la residencia. Y que, oye, lo que se pilote y funcione se va a dar un aumento esto se va a pagar por resultado, se va a pagar por resultado, se pagará la implementación de lo mismo en 250.000 euros, por ejemplo, o dólares, según el caso. Entonces, bueno, otra vez, son cosas muy, muy nuevas. Como digo, creo que lo que podéis hacer en el contexto que estáis es hacer muy bien un pliego, entendiendo qué es hacer muy bien el pliego en este contexto, que es lo que habíamos hablado, y que sepáis que hay ciertas figuras como el concurso de proyectos, los sistemas de racionalización y estas cláusulas de innovación abierta que están acompañando cada vez más este tipo de programas. Va a quedar aquí. No sé, espero que no os haya aburrido mucho. A mí esto me fascina, creo que se nota, porque creo que hay bastante creatividad e innovación también en este espacio. Pero bueno, cualquier cosa me decís, Rocío, me quedo un poco pendiente de lo que me digáis. Nada, muchas gracias. La idea era eso, como que tú al final tuvieses nos dieses esa introducción y un poco de inspiración, que es verdad que igual estamos un poquito lejos todavía, o parece que estamos lejos, pero no está tan lejos, ¿no? Y ahora vayamos un poco como a aterrizar en cada uno de los equipos, como cómo se puede hacer esto realidad, cómo lo podemos materializar. Y eso, así que nada, muchas gracias. Jimé, te doy paso y seguimos como con la parte más práctica. No sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que nos ha estado contando Idoia. ¿Queréis intervenir? No, pues nada. Listo. Muchas gracias a todos. Antes de que te Gracias. vayas, Ido, ya quería aprovechar para tomarnos la foto, Venga. Bueno. justo y para que estemos todos como en sesión. En un fondo rosado, ya. Listo, no sé si quienes están en un poco modo escucha se animan a prender la cámara. Hola Isa, Corina, Magdalena, Pablo, Cami, Ana no tiene cámara, no pasa nada. Bienvenidos. A ver si se anima alguien más de Mendoza. Ahí está Carla. Bienvenida. Buenísimo. Tenemos casi, casi que un representante de cada ciudad. Buenísimo. Pues, si quieren, voy tomando una de las fotos. Dale. Por aquí ya se sumó alguien más. Ah, Nicolás. Súper. Listo, entonces a la una. Oh, lo siento, Marisol. A ver, un segundo que creo que tomé una foto mal. Perdón. A la una, a las dos y a las tres. Genial. Listo, Mauro. Bien, voy a tomar una más solo para los distraídos y por si quedaron así como con el ojito cerrado, ¿va? A la una, a las dos y a las tres. Listo. Buenísimo. Mil gracias a todos y todas, Juliet. Mil gracias. Ahí te tomo una chiquita y te sumo. A ver, un segundo. Listo, buenísimo. Pues Ido, mil gracias por este espacio. De verdad, para nosotros es sumamente inspirador escucharte cada vez y pues porque sé que esta conversación cada vez se va nutriendo de otras actividades, otras cosas. Vamos cambiando afortunadamente, ¿no? Vamos agregando cosas. Sí, sí, Vamos sí. tomando completamente. Entonces, mil gracias por estar en este espacio. Hoy pues te damos un poco la salida también porque sabemos que tienes otros compromisos y vamos a iniciar como con esta primera
parte o segunda parte de esta sesión síncrona de difundir y escalar. Entonces voy a proyectarles pantalla muy inspirada con todo lo que Ido ya nos estaba compartiendo y contarles un poco como el contexto a donde, o este contexto hacia donde queremos como orientar. Esta sesión 6, última sesión de aprendizaje, última sesión como tipo clase que les vamos a dar acerca de la difusión y escalado, digamos que va enmarcada en nuestra metodología de innovación abierta, ¿verdad? Entonces, nuestra metodología de innovación abierta, recuerden, tiene 5 pasos. Todos hemos pasado por este largo periodo de identificación de buenos problemas, luego difundimos nuestros retos, algunos con una larga periodicidad, otros no tanto. Seleccionamos startups en algunos procesos. En el caso de Cali, por ejemplo, se decidieron levantar unos estudios de mercado, es decir, un pool de soluciones alrededor de sus retos y otros han decidido cómo hacer todo el proceso de selección e incluso muchos de ustedes, por acá tenemos a San Miguel, Mendoza, Providencia, Vitacura, han tomado la decisión de pilotar uno o más pilotos o hacer uno o más pilotos usando estos mecanismos de compra, ya sean compras directas o a través de este modelo de concurso, como por ejemplo lo hizo Providencia. Entonces, han adquirido estos pilotos, algunos de ustedes están ya ejecutando esos pilotos, están casi cerrando esos pilotos, algunos de ustedes ya cerraron esos pilotos y otros como San Miguel, como Mendoza, hasta ahora están como empezando como en esta aventura. Esos diferentes estadios para nosotros son súper interesantes porque les han ofrecido diferentes perspectivas sobre qué puede pasar con este problema que están intentando o con esos problemas que están intentando resolver en sus ciudades. Y justo esta etapa llamada difundir y escalar va muy de la mano con esos aprendizajes tanto tempranos como más maduros que hemos adquirido como en todo este proceso de esta metodología de innovación abierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a buscar cómo hacer 3 cosas. Lo primero, revisar los aprendizajes de este proceso de pilotaje, que ustedes nos puedan contar un poco como en este camino que hemos atravesado, qué hemos aprendido. También reflexionar un poco sobre los impactos de informar esa demanda futura. Ya nos decía Idoya y nos estaba dando como unas pistas de con lo que hemos aprendido podemos informar estas licitaciones, podemos informar compras futuras, cómo estos aprendizajes los podemos un poco como transformar en diferentes vehículos de cambio. Y por último, promover potenciales lógicas de escalado, que es finalmente como la agenda de esta reunión. Recordarles nuestra metodología de pilotaje, recordarles que muchos de nosotros estuvimos preparando nuestros pilotos, identificando cuáles eran como nuestros objetivos, cuáles eran los indicadores que debíamos vigilar en el marco de un piloto, un poco diseñar ese piloto, ¿verdad? Y luego de eso tuvimos con varios de ustedes y seguramente más adelante con San Miguel una sesión de arranque o una sesión de kickoff en donde junto con la startup nos sentamos a hablar un poco sobre las expectativas que la municipalidad tenía frente a ese piloto y también un poco negociar o como conciliar si estas perspectivas o estas expectativas son las mismas de lado y lado, ¿no? Entonces, esa sesión de arranque marcó o estuvo marcada por este documento de definición de éxito que muchos de ustedes ya conocen y hemos estado haciendo como el seguimiento a varios de los pilotos que han transitado en las ciudades que están acá presentes para en algunos casos llegar a hacer una sesión de cierre o en otros justamente llegar como a esta sesión de aprendizaje. Por último, como saben, de cada uno de estos espacios de trabajo vamos a lanzar un caso GovTech, algunas veces de los retos en específico, si se hicieron ya los pilotajes o de las ciudades en general, contando sobre su experiencia. No olvidar también que nosotros vemos los pilotos GovTech como una aplicación de una solución GovTech en un espacio real, pero controlado, para comprender las oportunidades e impactos de usar la tecnología en un contexto específico y en un reto concreto. ¿Por qué les queríamos hacer como esta recorderis, no? Porque finalmente lo que buscamos es que ustedes usen este piloto, y lo hablábamos hace unos días con San Miguel, usen este piloto o usen esta intención de entender el mercado y las soluciones disponibles y hacer todo este proceso y todos estos meses de trabajo, lo usen realmente para transformar sus organizaciones y que no solamente se quede en una experiencia interesante que tuvimos con un equipo o un programa de BitLab, sino que podamos realmente escalar estos aprendizajes tanto para los retos que no llegaron a pilotar como los que sí lo hicieron. Entonces, recordarles esta frase que amamos y es que un piloto solo fracasa cuando no genera aprendizajes o rutas alternativas a las previstas. Y creo que para todos ha sido muy, muy evidente que todo lo que hemos aprendido nos puede llevar a cambiar muchas cosas dentro de nuestras organizaciones.
Entonces, no olvidar por qué pilotamos, porque estamos un poco aprendiendo y creando este criterio de innovación, un poco lo que nos decía Idoya, cómo vamos a saber si esto funciona o no, si nosotros no tenemos esa como conocimiento técnico o tecnológico tan profundo como para decidir si, o discernir si esto nos funciona o no. Entonces, esto nos ayuda un poco a través de las pruebas, crear ese criterio de innovación. También, insisto, informar estas futuras licitaciones que pueden ayudar a escalar y a resolver el problema como más en grande, identificar estas fortalezas y puntos críticos de la aplicación de la innovación, entendiendo que muchas veces las tecnologías pueden funcionar en otras latitudes, pero en nuestro contexto específico puede que no funcionen tal cual como lo hemos visto exitosamente en otros, porque nuestras condiciones son diferentes. ¿Por qué tan cortos nuestros pilotos? No olvidar que nosotros lo que buscamos es que ustedes aprendan sobre cómo esta tecnología se desempeña en su contexto, tal cual, en su contexto específico, y que justamente ustedes puedan informar, como bien lo decía Idoya, informar de una manera más consciente, tanto subjetiva como objetiva, esas licitaciones, esos pliegos para que sean justos para todos los proveedores que quieran aplicar, pero también que sean realmente acotados a sus necesidades y no a necesidades generales como para cuidar a la municipalidad de cualquier problema. Y por último, los hacemos cortos también para que ustedes aprendan a comprar una prueba, para que se enfrenten al proceso de entender todas las complicaciones y todas las dificultades o barreras que puedan tener dentro de su municipio al adquirir una prueba o adquirir una solución que ya tenga atracción en el mercado. Básicamente, esas es como las ideas previas que queríamos que tuvieran como en mente. Nosotros buscamos que sus pilotos resolvieran como el reto planteado. Y digo resolvieran o estén resolviendo o resolverán, porque sé que estamos en diferentes estadios, pero buscamos es que resuelvan como esa necesidad tan acotada. Por eso, razón por la que tuvimos tantos meses pensando cuál es el problema, por qué este problema, cuáles son las causas, quiénes están implicados, porque queríamos que su problema fuera lo suficientemente acotado para que su piloto se convirtiera en un caso de éxito, para que ustedes puedan demostrar que a través de una implementación como esta, ustedes pueden hacer cambios en un marco muy específico y en una parte del problema muy acotado. También observamos cómo ha impactado en los usuarios o en la ciudadanía y en las formas de trabajar. Entonces, muchos de ustedes que ya están un poco más avanzados en los pilotos, Juliet, por ejemplo, en Providencia, no me dejará mentir que han cambiado mucho la manera en que ven su problema, la manera en que pensaban que se podía resolver el problema con tecnología, la manera en que podían eficientar este problema. Y esto ayuda como a crear como esta conciencia de la tecnología puede ayudarnos si nos acercamos a ella, si la probamos, si materializamos esta tecnología o la incrustamos pues en los problemas y ayudamos a que se resuelvan. Y también muy en contacto con los usuarios reales, ¿no? Entonces, los médicos, los conductores en Providencia, en el caso de Vitacura, por ejemplo, tenemos a todas las personas que hacen las cotizaciones, y que muchas veces tienen una perspectiva muy diferente del problema a quienes estamos un poco más en la parte como de innovación y de procesos y demás, ¿verdad? Y por último, buscamos un poco de entender cuáles fueron como esas consecuencias inesperadas. Les cuento un caso y sé que Vitacura por ahí lo va a mencionar más adelante, pero Vitacura buscaba buscaba tener como dispositivos fiables para medir los consumos de agua en su ciudad. Y de repente se dieron cuenta que no solo esa tecnología les ayudó a lograr ese propósito, sino de repente se dieron cuenta que les pudo demostrar pudo demostrar que algunas intervenciones que habían hecho en el pasado les funcionaban mucho mejor o eran más eficientes en el consumo de agua y nunca lo habían podido mostrar porque no tenían sistemas de medición fiables. Entonces, hoy en día pueden decir, esta intervención que hice hace 3 años, 2 años, funciona mucho mejor, mucho más eficiente, consume menos agua gracias a esta intervención de los dispositivos de medición que ahora son fiables, básicamente eso. Entonces, si se dan cuenta, todas estas maneras de ver estos pilotos, pues tienen un solo propósito y es entender cuál es el valor público que está generando esta intervención, cómo está mejorando la vida de las personas, que al final es como lo que todos los gobiernos locales y nacionales buscamos como al trabajar en estos problemas públicos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hablar un poco como de estas lógicas que necesitamos para escalar. Hicimos un breve resumen de las ideas que trajo Ido ya a la mesa, entonces recordarles cómo entender las lógicas de contratación en términos de el diseño de pliegos que sea justo, que sea equitativo, que esté proporcional a las necesidades que estamos buscando resolver,
También todas estas leyes, ella hablaba de la ley 183 en España, acá en Latinoamérica tenemos otros modelos como la compra pública innovadora, la compra pública emprendedora o la compra pública de soluciones innovadoras, por ejemplo, en Brasil. Y en Chile tenemos como la ley de innovación que también funciona bajo unas mismas lógicas. Recordarles también que hablábamos de los sistemas de homologación o los sistemas de racionalización, que son como estos pools, un poco lo que ustedes hicieron como el pool de proveedores que se inscribieron a su reto. Es eso mismo, pero en una escala un poco mayor, con mayor definición, con mayor detalle, para entender con quiénes ya puedo empezar a trabajar con esta preaprobación de estos sistemas de homologación o de racionalización. Y por último, las cláusulas de innovación abierta, estos espacios en donde pueden compartir una licitación o un contrato, tanto una empresa grande con una empresa pequeña, y ayudarse a resolver estos aspectos más innovadores ser resueltos por las empresas pequeñas, pero digamos como la gran carga de la licitación y demás procesos, pues puede ser llevada por la empresa grande y pueden como colaborar entre ellas para resolver el problema de una manera, no lo decía, ha ido ya innovadora. Pero no perder de vista también la otra cara de la moneda, ¿no? Ya vimos un poco como todo lo que tiene que ver con contratación, pero las organizaciones públicas en sí mismas tienen intrínsecamente unas condiciones y unas situaciones que afectan o pueden influenciar una escalada. Entonces, estas son como el cierre de un ciclo político, estamos acabando nuestro periodo nuestro periodo de gobierno y vamos a hacer una transición a otro nuevo alcalde, a otra nueva directora, y eso hace que justamente como que se creen como constricciones para poder ejecutar un presupuesto, para crear un espacio de experimentación o incluso para lanzar una licitación, para hacer una compra en el marco de esa transición. También este es un caso interesante porque puede verse desde otra cara y es ya no cerrando, sino abriéndose un ciclo político. También hay muchas perspectivas muy interesantes, como el alcalde quiere crear unas nuevas líneas de innovación y ahí es donde vemos unas grandes oportunidades para poner en el presupuesto estos espacios de escalada. En línea con estas nuevas miradas desde estos gerentes públicos, vale mucho la pena entender cuáles son como las estrategias municipales, ¿no? Cuáles son como esa agenda sobre la que el alcalde o los tomadores de decisión o los gerentes públicos están poniendo el foco y que justamente estas perspectivas sobre las que estamos tratando de intervenir, pues estén alineadas a esas estrategias, a esos planes, a esos programas, a esas acciones como más determinadas. Luego tenemos la credibilidad y el apoyo por parte de los tomadores de decisión y los gerentes públicos. Entonces, si estamos alineados con la estrategia municipal, seguramente vamos a tener como un paso adelante para apoyarnos en estos gerentes públicos y para que tengamos como su apoyo o ese espaldarazo para perdónenme, para poder llegar a habilitar ese escalamiento. Pero sí no es una mentira que sí estamos tocando un tema como la salud, como el medio ambiente, como las contrataciones, como los aspectos jurídicos. Seguramente esto va a ser temas sensibles, temas muy coyunturales que van a llamar la atención de estos gerentes públicos y están nosotros, los que estamos llevando como los proyectos, hacerles ver el valor de toda esta intervención, insisto, todo este trabajo que hemos realizado cómo puede aportar justamente a su estrategia municipal y a los logros de gobierno que él o ella están buscando alcanzar. Y sobre todo, nos hemos dado cuenta en el marco de estos pilotos que la articulación interinstitucional es un papel o es algo, es un aspecto muy valioso y muy importante en el desarrollo de un escalamiento. Ningún problema público se resuelve solo. Sabemos que la Secretaría de Salud requiere a la Secretaría de Tecnologías, de Modernización, requiere apoyos transversales para que puedan surgir estos pilotos. Entonces acá un poco nosotros o bueno, yo me monto un poco más en ese bus de la gestión por misiones y entender que los problemas públicos son problemas que abarcan diferentes unidades municipales y que justamente esa articulación interinstitucional es vital para que estos procesos de escalamiento se lleven a cabo. En otros aspectos un poco más culturales, relacionados como con la operatividad y demás, tenemos como los cambios de liderazgos o de equipos. Esto lo hemos visto a lo largo del programa en diferentes ciudades y es que existen como directores, niveles medios de gestión que le creen mucho a este tema de innovación, que están como súper montados en que estas intervenciones sucedan y que estos cambios realmente se den y se den en grande y cambien la realidad de todo el problema y no solo ese aspecto pequeño que estamos interviniendo en el piloto. Sin embargo, cuando hay estos cambios de liderazgo,
muchas veces puede que esta perspectiva de este nuevo gerente público, de este nuevo coordinador, de este nuevo director, no esté tan alineada con esta perspectiva o no esté alineada incluso políticamente con esa visión anterior y haga o cree ciertas fricciones para que ese escalamiento se dé. Entonces, también tener muy presentes cómo podemos gestionar esas gestión del conocimiento entre cambios de liderazgo o incluso entre personas dentro del equipo que estén llevando a cabo estos procesos. Este sí es obvio, los recursos financieros son necesarios, vienen de muchos lugares. Acá nos gusta siempre invitarlos a pensar que no solamente tienen que buscarlos, pueden buscar sus recursos o los recursos para un piloto o para un escalamiento únicamente en su unidad municipal, sino que también existen otros vehículos. Hay muchas organizaciones o muchos gobiernos locales que destinan específicamente recursos para la innovación. Hablemos del caso, por ejemplo, de los hubs de Providencia y Vitacura en Chile, pero también en el caso de San Miguel tenemos un presupuesto específico de modernización para desarrollar, por ejemplo, el piloto. O incluso podemos pensar en estos apalancamientos externos en donde pueden buscar subvenciones en organizaciones multilaterales u otros actores, agencias demás que puedan impulsar este proyecto que ustedes están desarrollando. Cerrando, adopción y satisfacción de los usuarios. Acá hablamos un poco como ya de las particularidades del piloto. Si probamos, si entendimos cómo nuestros usuarios entendieron la tecnología, si nos dimos cuenta que tienen un montón de aversión a usar la solución que estamos implementando o que tienen toda la intención de usarla, pero tienen muchos problemas para entenderla porque es compleja, porque no es centrada en el usuario, demás. Ahí tenemos un montón de aprendizajes que tenemos que escalar y llevar a estos procesos de licitación o estos diseños de pliegos, ¿no? Como entender que esta parte, acá me voy a ir al caso de Mendoza, acá les estoy dando bastantes adelantos de lo que vamos a ver más adelante, pero por ejemplo en el caso de Mendoza, para ellos es súper importante que su solución esté muy, muy cercana a las personas porque si no la usan los ciudadanos, pues no vamos a lograr que este problema se resuelva, ¿verdad? Entonces, este tema de la adopción y satisfacción de usuario lo meto en este tema del escalamiento, justamente porque puede informar unos pliegos. También la apropiación del dueño del reto sobre el proyecto. Acá algunos miembros de esta sala son unidades de innovación que están un poco llevando esa batuta de articuladores entre cada uno de los procesos que hay que justamente poner a conversar entre sí. Y pasa que cuando estas unidades de innovación están muy inmiscuidas en los procesos de innovación, muchas veces es muy difícil como salirse de la ecuación y que quede el área técnica, ya sea salud, sea ambiente, sea seguridad, el que se salgan de la ecuación y que quede directamente relacionado como con el proveedor o incluso que la misma unidad, pongamos el caso de salud, quiera llevar a cabo este proceso licitatorio por sí solo. Digamos que esa intención o ese ánimo de innovar muchas veces viene de estas unidades de innovación y si se retiran de la ecuación, muchas veces puede que se nos caigan estos procesos de escalado. Entonces, esta apropiación del reto es muy importante por parte del dueño del reto, pues de quienes están ejecutando y viendo los resultados en sus unidades municipales. Y por último, entender un poco como la visibilidad del valor de la prueba, insisto, que tan alineada está con los propósitos de gobierno y cómo esto está generando valor político. Esto también es una ficha que podemos usar para poder como escalar este proceso, ¿no? Entonces ya no solo estoy mejorando el rendimiento del agua en un parque, sino en los 375 parques que hay en Vitacura, o ya no estoy solamente mejorando el procesamiento de un medicamento en San Miguel, sino estoy haciendo el procesamiento de 10.000 medicamentos, ¿no? Entonces, como ese valor público y cuántos ahorros le puede representar a la municipalidad y cuánto le puede representar a ese gobernador, a ese alcalde, ejecutar una solución como esa, es una carta que yo invito a todas las personas que están en esta sala a jugar. Y por último, no perder de vista todo el tema de infraestructura y sistemas. En este caso, siempre traemos a colación los sistemas legacy, porque es toda la herencia tecnológica que tenemos desde los gobiernos y es justamente compras que se hicieron en el pasado, que tienen efectos en el presente y justamente también en el futuro, ¿no? Es como estos sistemas que están siendo como un poco heredados, no están siendo como lo suficientemente compatibles con las nuevas soluciones que estamos integrando. Entonces, siempre tener en cuenta como cuál es nuestra infraestructura, sobre qué estamos parando ese piloto y qué deberíamos tener en cuenta si quisiéramos hacer esto en grande, ¿no? Si quisiéramos escalarlo, licitarlo,
¿qué deberíamos tener en cuenta de acuerdo a nuestra historia tecnológica y cómo deberíamos combinarla como con las nuevas soluciones que estamos integrando? Esas serían como las lógicas que no quisiera que perdieran de vista, un poco en lógica de inspirarlos, de darles un poco de ideas. Yo sé que algunos de ustedes ya están pensando como, uy, en mi municipalidad está pasando esto, no está pasando esto. Y justamente lo que vamos a hacer ahora mismo es que vamos a pensar en qué cosas están sucediendo en nuestra municipalidad, qué cosas a lo largo de este periodo que hemos estado acompañándolos han surgido como aprendizajes para poder como escalarlo en todos estos ámbitos, ¿no? Ya no solo en el producto específico que estamos probando, sino en todos los ámbitos que están alrededor de esa implementación. Y para ello, les voy a pedir que vayamos a nuestros tableros de Miro por cada una de las municipalidades. Entonces, se los voy a dejar por acá en el chat. O no sé, Rosy, ¿lo tienes a Sí, la mano? justo ahí los dejé. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, cada ciudad tiene su propio tablero, si os podéis ir metiendo cada uno en el enlace y nos decís si tenéis algún problema Y acá los vamos viendo. en directo. Sí, Eso es. acá Mendoza y San Miguel. No estamos viendo tu pantalla, Jim, estamos viendo tu pantalla, sí, pero no se ve todavía los tableros, todavía no se lo han cargado, ¿no? Sí, están un poco lentos. Listo, por acá veo que ya pudo entrar alguien. Les voy a pedir a todos que busquen esta flecha roja, una flecha roja al lado de unos post-its morados. Por acá ya está llegando alguien de Vitacura, más a la derecha en Vitacura, derecha, mucho más a la derecha y arriba. Ahí creo que ya llegaste. Perfecto. Entonces, les voy a pedir, ya que llegó esta persona de Vitacura, que creo que es Isa, les voy a pedir que me cuenten un poco qué han aprendido en el proceso de hacer un piloto, intentar hacer un piloto, contratar un piloto. Entonces, acá vale la pena todo lo que les hemos contado de las lógicas de contratación, pero también todas las lógicas operativas y culturales o pertenecientes a las organizaciones públicas que les contamos. Y acá les vamos a dar apenas 10 minutos, les voy a poner acá un timer para que vayamos escribiéndolos. Y voy a ir pasando a las otras ciudades. Entonces, en el caso de Providencia, listo, por acá Providencia ya llegó. En el caso de Providencia, les voy a pedir que busquen la flecha roja. Por acá ya veo a Mauricio, bienvenido. Listo, por acá ya están con Nicolás, genial. Listo, ya están acá rellenando. Veamos el caso de Cali. Creo que por acá estaba Lina. No sé cómo. Ah, creo que ya la perdimos. Veamos. Listo, por acá está Lina. A ver, tenemos acá San Miguel. Y me después podría poner de nuevo la presentación como para ir haciendo un recuerdo. Y acá tengo esta, Gracias. esta así.
Si ¿Eh? quieres, quédate tú en Miro, Jime, y presento yo la presentación. Ahí se pueden compartir las dos pantallas, ¿no? Ah, ¿se pueden compartir las dos pantallas? Creo que sí, en Zoom creo que se puede hacer eso. ¿O es en Meet? Tengo ahí como No la sé, duda. ya, yo creo que no se puede hacer las dos acá. Yo creo que tampoco, Son pero No ha podemos, llegado tan lejos la tecnología fácil, no así. yo creo que tampoco, pero podemos intentar. A ver. Listo, en San Miguel ya tenemos acá respuestas y veamos por acá en Mendoza. No, Eh, me dice reemplazar el recurso, o sea que te voy a Dale, quitar. no pasa nada. Vale, pues ahí estoy. Y Gracias. no sé si. Nada. Espera, que lo voy a poner así. A ver que se vea, se vea así mejor, ¿no? Y lo que no sé si hacer. Bueno, no. Entonces, efectivamente, como un poco con todo lo que os hemos contado, pues que os inspire a ver qué os habéis encontrado vosotros. Aquí está otra vez Lina. Ay, buenísimo. Podrías volver a enviar el mensaje, Ro, que a veces cuando no sale se pierden? Sí, espera, que. ¿Sabes lo que me pasa? Sigo Ya, compartiendo, ¿no? no, ya lo encontré, tranquilo. Ah, vale. Y todavía se verá tu pantalla, Rocío. Vale, vale, gracias. Lo que pasa es que no se ve en modo presentación, pero se ve igual, ¿no? Hola Lina, ¿cómo estás? Ah, está entrando. Tenemos por acá a Carly. Bien, en San Miguel Ok, está Andrea. ok. Estaba apuntando por ahí. Aquí vuelve a entrar Lina. Sí, tienen como dos dispositivos. Listo, súper. Les quedan 5 minutos todavía. Quienes no hayan podido ingresar a los tableros también puedan dejar sus comentarios acá en el chat. Si les queda más fácil, si están conectados desde un celular, pueden también en el chat y los vamos agregando a los tableros de Miro. Pero acá está Lina. Hola Lini, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué han hecho? Ya la logré de nuevo. Buenísimo. Pues mira, tenemos en este momento en pantalla algunas como lógicas que vemos interesantes sobre las que pudieron cada uno de los municipios aprender sobre este proceso que han llevado con nosotros y les pedimos que en cada uno de sus tableros de Miro condensen esos aprendizajes un poco en línea con esto que les acabamos de contar. Entonces te voy a dejar en el chat nuevamente como el enlace a todos los tableros para que escojas el de Cali y puedas entrar y compartirnos como los aprendizajes allí. Listo, perfecto. Gracias.
2 minutos. Listo, por el lado de Itacura ya tenemos algunas ideas. En Providencia también las estamos condensando. En Cali estamos en camino. San Miguel tiene muchas ideas. Y de Yo, Mendoza, no sé eh, si tienen algún inconveniente para per- completarlas. perdón, yo no pude ingresar bien o sea, ingresé al tablero, pero veo solamente una parte, veo lo completado por nosotros, no veo los recuadros. Ok, O sea, listo. como si fuese solo la información que nosotros pusimos en los casilleros. No pasa nada. Corina, Ok, ¿me podrías confirmar cómo apareces en el tablero? ¿Como qué nombrecito te dio ya te aleatoriamente? digo, sí, ya te digo. Em, Si quieres, Jimé, ahí dejo de compartir y puedes... Pioneer. Sí. Porque tenemos, mira, listo. Entonces, acá, esta es como la gráfica que deberías estar viendo, Corina. Como una flecha roja y como unas secciones rosadas, moradas, perdón. Sí, Pero voy a ver, prá- ahí ya te vi. prácticamente vacío. Sí, está bien. Entonces, dale a Sí, la derecha, un acá poco más a la estoy. derecha, derecha, Sí. derecha, más, más, más. Ahí, para y Sí. baja, baja, Ah, sí, sí. Ahí lo. Ah, ok. baja. ¿Lograste llegar? Sí, ahí estoy. Ok, Bueno, gracias. nada, con gusto. Listo, les voy a dar el último minuto. Eh, ok, no, se nos acabó el tiempo. Listo, ¿cómo les fue? ¿Necesitan 5, 30 segundos más? Déjenme saber por el chat o por acá en cámara. ¿O todo bien? Logramos como condensar los principales generales. Genial. Súper. Entonces, ahora mismo voy a volverles a compartir pantalla. Creo que les estoy compartiendo pantalla, pero no la presentación. Eso. Déjenme volverles a compartir la pantalla. Justamente estábamos en este ejercicio y ahora vamos a hablar un poco como de los tipos de escalado, ¿no? Entonces, Ro nos va a dar como una introducción teórica, pero también nos va a dar como unas pistas como hacia dónde debemos llevar cada uno de esos tipos de escalado, ¿no, Ro? Sí, o sea, la idea era llevaros desde esos aprendizajes más generales, ¿no? Y desde dónde estamos en las lógicas de, bueno, pues eso, de contratación, de cultura, ¿no? ¿Qué apoyos tenemos por detrás? Porque entendemos que para llevar esto a escala y para tener impacto, pues se necesita cambiar a veces reglas, ¿no? Y como ya os estáis enfrentando, pues hay que dar vueltas a veces a los procesos, hay que modificar la cultura organizacional que no siempre es tan fácil, como hablaba Jimena, ¿no? Como generar esas nuevas o articular esas nuevas relaciones entre diferentes áreas, involucrar áreas que a lo mejor de primeras no están tan involucradas o son tan favorables a innovar, ¿no? Porque a lo mejor por su naturaleza pues tienen un poquito más de aversión al riesgo, departamentos menos acostumbrados a participar en este tipo de proyectos y trabajar como con diferentes también capas, ¿no? Niveles de la administración. Entonces, bueno, una vez habiendo visto todo esto, y también, bueno, pues suponemos de que después de todos estos meses y estamos acompañándonos, ¿no? Trabajando con todo esto, pues hemos visto que ya habéis notado que hay todas estas barreras, dificultades y lógicas, pues que a veces son un poquito complicadas a la hora de innovar. Entonces, bueno, la idea en lo siguiente es un poco como que penséis en grupo, los que estéis en grupo y los que no, pues que penséis y luego podáis trasladar estos tableros a vuestros equipos en cómo podéis escalar estos aprendizajes del piloto en vuestra institución, ¿no? Y de qué os pueden servir como todos estos aprendizajes.
Entonces nosotros planteamos, tenemos un poco este marco de trabajo que venimos trabajando desde hace varios años, que nos parece bastante interesante porque, bueno, lo que plantea son como tres tipos de escalado, ¿no? Vuestra estrategia de escalado en las diferentes ciudades pues dependerá un poco de las condiciones que acabáis de ver de vuestra organización, ¿no? El marco de la ley de contratos, es decir, oye, pues a lo mejor si hay en países como Chile o como Brasil, que sí que tenéis una ley más de contratación de innovación, pues se podrá ir por ahí, un poco también dependiendo de vuestro país, el contexto también del piloto, el tipo de solución que hayáis contratado, los recursos que tengáis y los apoyos, ¿no? de esas capas más altas en las direcciones, los socios, vais a trabajar con grandes, ¿no? Bueno, como que esto es un poco como que cada uno tendréis que hacer un poco vuestra lógica de siguientes pasos de escalado. Entonces, como os decía, os planteamos este marco de trabajo que tiene como tres maneras de escalar, ¿no? Escalar hacia arriba, escalar hacia afuera y escalar en profundidad. Entonces, si queréis, vamos a ver cada una sí, bueno, como en concreto. Entonces, escalar hacia afuera significa aumentar el número de usuarios y el alcance, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo por ejemplo, hicimos un piloto en el primer año en un mercado en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, y mercados municipales donde digitalizamos como a todos los comerciantes del mercado municipal. Entonces, en todas las ciudades del mundo tenemos mercados municipales. Entonces, bueno, pues ese podría ser, ¿no? Un piloto que podría haber escalado hacia afuera, porque se puede ser replicado en diferentes mercados, en diferentes países, en diferentes ciudades y impactar a un número, a un gran número de personas, ¿no? Por ejemplo, ahí pues en vuestros pilotos, oye, pues esto podría escalar a otro tipo, ¿no? A otro espacio dentro de la ciudad que se podría replicar o otro proceso, ¿no? Si habéis trabajado en temas de eficiencia administrativa, oye, pues tiene sentido que este proceso que yo ya he digitalizado con esta startup pueda escalar a otro proceso que se pueda digitalizar de una manera similar. ¿Hay algún área que siento que me está preguntando y que está interesada y que a lo mejor le puedo trasladar todos mis aprendizajes para que lo escale? También aquí pensad un poco cómo vais a hacer nosotros al final vais a tener un caso GovTech de vuestro piloto o vuestro proceso y también un poco cómo, a quién vais a comunicar y cómo lo que habéis trabajado, ¿no? Que eso es una manera también de escalar y si se podría replicar, pues por ejemplo, a lo mejor en otras ciudades de dentro del país, incluso a lo mejor en otros países. Bueno, ahí un poco como escalar hacia afuera en número de usuarios y volumen, ¿no? Luego, tenemos como también la parte de escalar hacia adentro, o sea, en profundidad, ¿no? O hacia adentro de la institución. Y ahí es un poco como, oye, pues cómo este piloto ha cambiado la relación o los modelos de relación entre los equipos, ¿no? Valores y creencias, ese tema más como de cultura. ¿Ha impactado este piloto a lo mejor en algunas personas porque les ha abierto la mente a otras maneras de trabajar? Y esto se podría escalar a otros equipos o otras áreas, ¿no? Em, por ejemplo, a lo mejor hay aprendizajes sobre la contratación que merece la pena compartir con otros equipos, ¿no? Como toda esa parte más como hacia adentro, ¿no? Como cómo puedo escalar hacia adentro para que esto cale en más áreas o incluso tenemos algunos ejemplos de ciudades que tras el paso de nuestro programa, por ejemplo, empiezan a utilizar una herramienta que utilizamos con vosotros, que es esta herramienta de trabajo compartido que se llama Notion. Pues a lo mejor alguna de esas herramientas, algunas de las cosas que hemos hecho, pues podéis de repente decir, ah, pues mira, pues esto lo podría llevar y escalar hacia adentro, ¿no? Y luego tenemos la última parte, que es el escalado hacia arriba. No sé si ninguno de estos vuestros pilotos o si aquí en este programa tenemos como la capacidad de impactar en la regulación y en la política pública, ¿no? Que es este escalado hacia arriba. Ojalá sí, pero bueno, la idea sería como que o algunos de vuestros pilotos a lo mejor sería más como, pues yo que sé, en temas de infraestructura, de uso de inteligencia artificial para algún tema ético, ¿no? Que todo eso pueda escalar en política pública, temas de educación, infancia, no sé, como que iría un poquito por ahí. Entonces, ese sería, Jimé, la siguiente diapositiva, que sería el rojito sería escalar hacia arriba, efectivamente ahí. Y, y es un poco eso, ¿no? Pues oye, ¿cómo puedo hacer que esto avance en la política pública de mi país? Tengo estos recursos en mi equipo para entender el impacto de la ley o no, lo tengo que buscar, tengo que avanzar. Esto sería un poquito más hacia... Pero bueno, ojalá alguno lleguéis a este impacto, ¿no? Podría impactar en una ley pública, por ejemplo, pues las leyes de startups, de contratación, a lo mejor podría impactar ahí, o incluso con quienes me puedo asociar, ¿no? Para avanzar en la dirección adecuada hacia la política pública.
yo que sé, a lo mejor hacer algún cambio en algún tema pues, de salud, etcétera. Entonces, con este marco de trabajo, lo que os planteamos es hacer el ejercicio vosotros en vuestra ciudad, ¿vale? En vuestros pilotos y con un poco todo lo que habéis aprendido. Entonces, lo que vamos a hacer es dividiros en salas por cada municipalidad. Nos vamos a ir cada uno de nosotros a acompañaros y en los siguientes 20 minutos, ahí si quieres igual, Jime, con estas preguntas guía que las tenéis escritas, las que acabo de mencionar directamente en el tablado, en el tablero, pues un poco qué ideas se os ocurren para escalar en estos tres ámbitos. En escalar hacia arriba, ¿no? Que hablábamos que era como esta regulación y política pública, que es un poco a lo mejor el más difícil, el escalar en la cultura y hacia el interior de la organización, y escalar en volumen, ¿no? Y en número de usuarios, que sería un poco escalar hacia afuera. Entonces aquí no sé si queremos compartir, bueno, os compartimos por el chat también como los tableros, que son un poco, son los que ya tenéis, simplemente los que no hayáis podido entrar. Y os vamos a dividir en salas y ahí no sé si podemos, voy a crear 5 salas y lo que voy a hacer es llamar a cada sala una municipalidad y vosotros elegís a la que vais, ¿vale? Y así no, así os podéis mover libremente por cada una de las salas. No sé si hay alguna duda sobre el siguiente ejercicio, si queréis que aclaremos algo, yo mientras voy poniendo nombres a las salas. Ah, y lo que voy a hacer también es dejar de grabar aquí, porque como Sí, está al eso final. te iba a decir como que podamos dar como el cierre, pues como estos, un poco para que sepan todas las municipalidades, vamos a dejar este video en nuestra cuenta de YouTube y el resto de sesiones síncronas con las que han sido como capacitados durante todo este largo ciclo de acompañamiento que hemos tenido con ustedes. Y esta va a ser como nuestro cierre, como digamos en vivo, y para el resto de la sesión pues vamos a estar ya como en salas y salimos como a plenaria, como a una parte que ya no va a estar grabada, ¿vale? Entonces acá damos cierre, no sé, Rosy, quieras dar unas últimas palabras y Nada, cerrar. agradecer a todos y nada, bueno, pues que seguimos escalando y ojalá todos estos pilotos dentro de unos meses hayan escalado hacia todos lados. Muchas gracias a todos, dejo de grabar. Buenísimo. Ahí detengo.